buenos días amigos de Palenque TV, siempre agradeciendo la sintonía que tienen ustedes para la preferencia que tienen para con nosotros, todos los sábados de 10 a 11 en vivo y en directo para la ciudad de La Paz y lógicamente para todo el país. Muy agradecidos por esta cobertura que nos da Palenque TV y nos permite llegar a sus hogares con estas patologías, estas inquietudes que casi toda la gente tiene, porque el que más y el que menos tiene afecciones del aparato locomotor, es decir, golpes, caídas, torceduras, esguinces y algunas patologías que lamentablemente aparecen de la noche a la mañana, aparecen de repente a través de algún esfuerzo físico, aparecen después de haber hecho algún ejercicio, no haber tenido ningún golpe, ninguna lesión y por qué no decir, hay algunas patologías que se presentan sin haber tenido ningún antecedente ni traumático, ni de esfuerzo, ni de haber hecho una caminata, ni de haber recibido algún golpe, ni mucho menos. El tema de hoy que vamos a tocar es un tema que de alguna manera pone en duda muchos diagnósticos en lo que se relaciona con las articulaciones. El tema de hoy es la sinovitis de las articulaciones. ¿Qué son las sinovitis de las articulaciones? Son los procesos inflamatorios que se presentan en algunos casos en forma espontánea y en otros casos se presentan a través de otras patologías que están dentro del organismo y que de repente se presentan de la noche a la mañana a cualquier edad además y que lógicamente son una verdadera preocupación para el paciente, verdadera preocupación para los familiares, también para los médicos, para nosotros, porque esas patologías que encontramos en la rodilla a expensas de la membrana sinovial, que son las famosas sinovitis, son los procesos inflamatorios que de alguna manera requieren un estudio más sofisticado, un estudio más metódico, a veces más preciso, con exámenes de laboratorio, con ecografías, con exámenes de resonancia magnética, antecedentes familiares. Hay algunas patologías que se relacionan con la sinovitis de las articulaciones y vamos a mostrar algunas imágenes para que de alguna manera la gente no solamente piense de que la rodilla tiene meniscos y tiene ligamentos o tiene cartílago. La rodilla y las articulaciones en general tienen una membrana sinovial que es la que genera el líquido sinovial. El líquido sinovial es el que lubrica las articulaciones, es el que alimenta de alguna manera en forma local el cartílago articular evidentemente y algunos otros elementos como ser los meniscos en el caso de la rodilla o de la articulación acromioclavicular. Estas membranas, esta sinovial que llamamos nosotros, puede generar patología que a veces es de difícil diagnóstico y que se presenta, como decíamos, de la noche a la mañana, a veces sin ningún antecedente traumático, sin ningún esfuerzo físico, ni mucho menos. Las articulaciones empiezan a doler, a veces empiezan a doler las articulaciones menores, las articulaciones medianas, como ser el codo, la muñeca, el hombro, y las articulaciones mayores que se relacionan con las articulaciones de la cadera, de la pelvis y, por qué no decir, la principal articulación que a veces se ve muy afectada es la articulación de la rodilla. Entonces, nada más como para redondear un poquito, del tema que vamos a tratar hoy es la inflamación de este tejido en particular que existe en su gran mayoría en todas las articulaciones, obviamente en mucha más proporción en la rodilla y en la cadera, por ejemplo, pero como decía, se encuentra en todas las demás articulaciones del cuerpo, manos, muñeca, dedos, etcétera. Y como decías, no hay una causa en específico, a veces sí puede ser un golpe que ocasiona la inflamación de esta membrana sinovial y a veces puede estar también relacionado con infecciones. Eso es mucho más frecuente en la edad pediátrica, por ejemplo, que hay una infección a nivel del aparato respiratorio, por ejemplo, o del aparato urinario o en el estómago también puede haber alguna infección. Y los virus y las toxinas de los virus y de las bacterias circulan por el cuerpo a través de la sangre y como el líquido sinovial que se produce en la membrana sinovial en las articulaciones está también nutrido por la sangre que circula en el cuerpo, entonces esas toxinas de los virus y de las bacterias circulan por el cuerpo y llegan a la membrana sinovial y así de esa manera es que inflaman la membrana sinovial y producen un aumento del líquido sinovial y eso es lo que se conoce como la sinovitis, en este caso transitoria, por ejemplo, o también existe lo que se llama la sinovitis reactiva
reactiva, que básicamente es lo mismo, ocasionado por una infección que está distal a donde está el dolor de la rodilla o de la cadera, y hay una infección o ha habido el antecedente de una infección en los días previos a las manifestaciones clínicas, y eso es lo que ocasiona también el dolor y nos hace también pensar pues que puede haber otro tipo de lesiones, y es por eso que la sinovitis transitoria o la sinovitis reactiva son diagnósticos diferenciales de otros procesos que también tienen los mismos signos y síntomas, y es por eso que para nosotros es muy importante siempre en primer lugar la anamnesis, preguntar al paciente cómo, cuándo ha empezado los síntomas, de qué otras cosas se ha acompañado y a qué se dedica también, si es que ha habido algún antecedente de golpe o no, de infecciones previamente, y todos esos detalles que nos importan mucho para nosotros poder llegar al diagnóstico. Y nos podemos ayudar, como decías, de estudios complementarios como en las radiografías, en las que no se ve nada porque es una inflamación de partes blandas, y las radiografías nos permite ver lo que es hueso principalmente. Entonces, al no encontrar eso, pues ya podemos ir evolucionando con otros estudios complementarios, como por ejemplo la ecografía, que nos va a mostrar también un aumento del líquido sinovial, y también hay una inflamación de la membrana sinovial. Y en caso de que con la ecografía no sea suficiente tampoco, podemos recurrir en última instancia a la resonancia magnética, aunque no siempre se llega a pedir una resonancia magnética, pero también es un estudio complementario que nos puede ayudar, y el que nos muestra también la membrana sinovial, si está inflamada o no, y con líquido o no. Entonces, pues empezamos con las imágenes para que vayamos viendo cómo es esto de la sinovitis de las articulaciones. Bien. Ahora, María Fernanda, estamos mostrando una imagen que es prácticamente una muestra categórica de lo que es la diferencia entre una rodilla y la otra. Estamos viendo una rodilla que está estable, que no tiene aumento de volumen, por momentos hasta aumento de coloración, aumento de temperatura, y de repente el otro síntoma importante es el dolor, que a veces a muchas personas el aumento de volumen de la cantidad de líquido sinovial que hay dentro de la rodilla, hablamos en este caso de líquido sinovial, pero también puede haber sangre dentro de la rodilla, también puede haber lo que tú decías hace un momento, que una bacteria, un germen, un virus puede migrar de cualquier lugar de infeccioso del organismo a través de la circulación, puede migrar y alojarse en la rodilla y de repente producir una sinovitis infecciosa, es decir, un proceso inflamatorio infeccioso dentro de la rodilla, y lógicamente el aumento de volumen hace que la persona de alguna manera, a través del dolor y la limitación que produce esta cantidad de líquido que es exagerada, produce mucho dolor, mucha limitación, pesadez en la rodilla, y de repente no hay ningún antecedente traumático, no hay ningún antecedente de esfuerzo físico o de golpe o de torsión, ni mucho menos. Entonces, esta característica que vemos en esta diapositiva es la clásica presentación de la rodilla que tiene un derrame articular. El derrame articular, lógicamente, tenemos que diferenciarlo a través de hacer una punción, es decir, nosotros llamamos una artrocentesis, para tener una idea cabal de qué tipo de líquido es el que tiene en este momento el paciente, que está, diríamos, con ese aumento de volumen, con mucho dolor, con mucha limitación. Al margen de lo que tú has dicho, hacer la anamnesis, los antecedentes para ver qué es lo que ha pasado, si hay algún antecedente importante que haya desencadenado el aumento de volumen, que también vale la pena aclarar que también es una muestra de defensa que tiene la articulación de producir más líquido sinovial cuando se ve agredida por cualquier eventualidad. Entonces, el aumento de volumen de alguna manera produce mucho dolor. Nosotros llamamos y utilizamos la palabra distensión de cápsula, pero para comprender mejor esa palabra, podemos decir que la cápsula se estira demasiado y llega un momento en que su límite ya no puede ser más y empieza el dolor, que es un dolor bastante agudo, bastante limitante, y que si no se saca el líquido, el dolor permanece muy a pesar de que el paciente tome analgésicos antiinflamatorios en primera instancia. Sí, es muy importante recalcar que esta sinovitis, cuando el germen ha
migrado y está en la articulación, pues ya no solo es una inflamación de la articulación, sino también es lo que se conoce como artritis séptica, que ya es una infección de la articulación, ¿no? Son dos cosas muy diferentes y de hecho por eso son diagnóstico diferencial también, es que hay que, mediante laboratorios y mediante otros estudios, hay que diferenciar bien si solo es una inflamación del tejido sinovial o sea, en respuesta a alguna infección que hay en el cuerpo, o si realmente hay ahí gérmenes en la articulación que son la artritis séptica, ¿no? Entonces por eso es que y es muy importante diferenciarlos, porque el desenlace de uno y del otro pueden ser muy diferentes y es muy importante detectarlos y diagnosticarlos y diferenciarlos a tiempo. Generalmente en la sinovitis solo es la inflamación de la membrana sinovial y una producción en exceso de líquido sinovial, pero no hay gérmenes que estén afectando e invadiendo la articulación. En cambio, en la artritis séptica sí se produce esto, los gérmenes están en la articulación y los gérmenes tienen las bacterias principalmente, más que los virus, pero las bacterias tienen una predilección por el cartílago y se nutren mucho del cartílago, entonces lo destrozan en cuestión de horas. Y por eso es que es importante diferenciar y diagnosticar entre la artritis séptica y una sinovitis, nada más. En las artritis sépticas generalmente se puede ver como en la imagen el gran aumento de volumen y se ve incluso de color rojo ahí alrededor de la articulación junto con el aumento de volumen, y hay un aumento de la temperatura local, está caliente ahí la articulación porque es pues un proceso inflamatorio y a veces incluso el paciente refiere fiebre, no solo que es lo ideal es cuantificar la fiebre, si tenemos un termómetro ahí a la mano pues ver si la temperatura está de 38 grados para arriba, si se considera fiebre, entonces eso es muy importante. Y como el paciente tiene fiebre en el cuerpo, igual ahí en la región de la articulación está aumentado el calor, está caliente justo ahí en la articulación. Y en los casos de la artritis séptica, el paciente no puede caminar, le duele mucho, entonces limita mucho el apoyo y hay que acompañarlo de estudios de laboratorio para diferenciar si es que realmente hay una infección y el cuerpo está respondiendo a esa infección con la producción de los glóbulos blancos, que son los que se encargan de pelear contra las infecciones que puede sufrir el cuerpo. Bien, agregando un poquito, María Fernanda, prácticamente ya has tocado un tema que es sumamente delicado por un lado, de pronóstico reservado por otro lado. Como tú decías, cuando tenemos una rodilla en conflicto, muchas personas que tienen el derrame articular de repente dejan pasar y esperan que se deshinche la rodilla. Entonces, automáticamente eligen tener un analgésico antiinflamatorio en la casa o se hacen poner una inyección y lógicamente hay una respuesta buena en ese momento. Baja el dolor, baja la inflamación, pero el derrame todavía se mantiene ahí en la rodilla. Es decir, la rodilla tiene cierta capacidad para reabsorber una determinada cantidad de líquido, pero cuando rebasa esta cantidad, que son más o menos los 10 centímetros cúbicos, entonces la rodilla prácticamente ya entra en una etapa de riesgo si es que es una infección, ya corremos el peligro, como tú decías, de un gran deterioro, un gran compromiso del cartílago articular. Por eso, aquellas personas que de repente se les presenta un derrame articular y que la rodilla está caliente, con aumento de temperatura, con mucho dolor, no necesariamente, no vale la pena, mejor dicho, esperar. ¿Por qué? Porque si no actuamos rápidamente en este tipo de patología, lastimosamente corremos el peligro de que cuando tengamos que solucionar el problema haciendo un drenaje, haciendo una limpieza, un lavado de la articulación, tengamos ya un compromiso serio de lo que es el cartílago articular fundamentalmente. Entonces, ahí ya tenemos un problema de tipo sinovial. La sinovial ha reaccionado ante la presencia del germen, ha aumentado la cantidad de líquido sinovial en son de defensa y lastimosamente pues la rodilla ya se ve totalmente deformada, con mucho dolor, con mucha limitación, con pesadez, con mucha claudicación el paciente para poder caminar, subir o bajar gradas. Entonces
no vale la pena pensar que la rodilla, que la hinchazón se va a pasar, sea cual fuera la causa, sea cual fuere el líquido que tenemos dentro de la rodilla. Siempre es bueno acudir a un especialista para poder solucionar el problema a la brevedad posible. Al solucionar el problema, ¿qué significa? Que nosotros podamos tomar muestra del líquido que hay dentro de la rodilla. En ese sentido es que también nos ayuda como diríamos un proceso de diagnóstico el tomar líquido de la rodilla, retirar el líquido por un lado, aliviar la sintomatología y tener más o menos las características que tiene, las características macroscópicas que tiene el líquido, que puede ser líquido sinovial, puede ser sangre o puede ser un líquido purulento y una combinación de las tres. Entonces, ese líquido tenemos la posibilidad de hacer un estudio, un laboratorio, ver qué tenemos, si encontramos un germen, algo que haya desencadenado, para tomar las decisiones de tratamiento fundamentalmente y poder acudir, diríamos, a tiempo para salvar una articulación, en este caso la rodilla. Estudio macroscópico y nosotros ver y tener como una idea, también tenemos el estudio microscópico que nos puede mostrar en ciertas ocasiones, a veces sí se ven los gérmenes, ahí se hace un cultivo también para enviarlo y que se vea si es que hay alguna bacteria o no, que puede ser la más común, que es el Staphylococcus aureus, que es el que por excelencia no siempre, pero por excelencia coloniza la rodilla y es el germen más frecuentemente encontrado en las artritis sépticas. Pero por ejemplo, en nuestro medio es importante saber que se puede dar también una infección por el bacilo de la tuberculosis, entonces por eso es que es importante para nosotros tomar muestras de este líquido y estudiarlo tanto a la vista nada más, como es lo macroscópico, como lo microscópico, y hacer cultivos para ver si no hay bacterias y de identificar cuál para poder hacer el tratamiento adecuado y más dirigido, ¿no? Bien, si podemos avanzar con las imágenes para seguir desgranando este tema, que es tan controversial en algunos casos, porque a veces es de difícil diagnóstico el enfrentarse a una rodilla o a una articulación. En este caso estamos hablando de la rodilla, pero en sí también puede ser el problema en el tobillo, en la cadera, en la muñeca, en el hombro, donde se presentan este tipo de procesos inflamatorios relacionados con la sinovitis articular. La siguiente, bueno, aquí tenemos, María Fernanda, otro caso donde vemos una rodilla totalmente diferente, con mucho aumento de volumen. Aparentemente no ha cambiado la coloración, eso nos da a pensar de que posiblemente el proceso es netamente inflamatorio, con gran derrame articular, a expensas de una sinovial que se ha inflamado y que está luchando dentro de la rodilla para poder de alguna manera defenderse y lubricar, si el término vale, lubricar mucho más las rodillas. Sin embargo, esta reacción ya nos hace pensar de que hay algo dentro de la rodilla que puede estar ocasionando la sinovitis, es decir, la inflamación, la respuesta diríamos de inflamación que tiene la rodilla a expensas de la membrana sinovial que recubre toda la rodilla en su extensión, tanto en la parte posterior como en la parte anterior. Muchos pacientes refieren dolor en la parte de atrás, en la parte de la corva que llamamos clásicamente. Entonces es porque el líquido va a la parte anterior y también va hacia la parte posterior, porque la cápsula recubre, diríamos, o abarca la parte anterior, la parte lateral y la parte posterior de la rodilla, anatómicamente hablando. La siguiente, por favor. Bien, acá tenemos un método en el cual, de alguna manera, después de haber evacuado el líquido sinovial, después de haber evacuado la cantidad de, ya sea líquido sinovial, sangre o líquido purulento o de una infección, también nos permite, a través de la artroscopía, estamos haciendo en este momento un procedimiento artroscópico para poder ver cuál es la situación de la rodilla dentro y cuál es la situación de todos los elementos que están dentro de la rodilla, entre ellos la membrana sinovial, que tiene una patología propia en general, pero también actúa en son de defensa, deformando sus glándulas, deformando la presencia dentro de la rodilla, aumentando de tamaño las glándulas, produciendo alteraciones en estas glándulas que lastimosamente a veces crecen exuberadamente y de alguna manera ya es una patología propia de la membrana sinovial. A través de una artroscopía podemos determinar y tenemos la facilidad, tanto macroscópicamente como microscópicamente, podemos hacer una toma
del tejido sinovial y mandar a patología para ver cuál es la alteración que ha sufrido esta membrana sinovial, que es la que genera el líquido sinovial. Entonces ahí podemos de alguna manera tener algún tipo de solución cuando el diagnóstico de una rodilla que está inflamada con mucho dolor de repente no tiene ningún antecedente y clínicamente tampoco se encuentra gran patología, simplemente es el dolor o el aumento de volumen, no ha habido antecedentes y entonces sí podemos pensar, inclinarnos a pensar que tal vez podríamos estar a expensas de un problema de tipo y de origen sinovial netamente. La siguiente. Bien, vale la pena destacar que a través de la artroscopía nosotros podemos tomar imágenes, podemos analizar también las imágenes con los especialistas en imágenes para ver las características que tiene la membrana sinovial por dentro, ver si es una sinovial que está inflamada, si es una sinovial que ha crecido exuberadamente, si es una sinovial que de repente produce procesos inflamatorios que generan las famosas plicas sinoviales, que son unos cordones de fibrina que atraviesan la articulación y que muchas veces hacen confundir el diagnóstico pensando que podría tratarse de un problema meniscal. Estas plicas sinoviales, a través de los procesos inflamatorios, generan unos cordones dentro de la rodilla que bloquean la rodilla, simulando un problema meniscal, que también el menisco, cuando está lesionado, bloquea la articulación. Estas plicas sinoviales son a expensas de procesos inflamatorios que se producen dentro de la rodilla y que son verdaderos cordones que bloquean la articulación, se sitúan entre la rótula y el fémur, a veces invaden también la articulación principal, que es el fémur contra la tibia y donde están los meniscos. Entonces pueden hacer confundir fácilmente a cualquier especialista de tratarse de posiblemente un problema de un síndrome meniscal. Entonces estas características las podemos fotografiar, las podemos documentar, las podemos analizar antes de hacer nada y luego ya proceder a hacer el tratamiento correspondiente en cuanto a hacer una biopsia, en cuanto a hacer una limpieza de la membrana sinovial si es que es exuberante, tomar muestras, tomar documentación, tanto en la parte dinámica como ser el movimiento que puedan tener estas plicas sinoviales o la misma membrana sinovial que a veces invade toda la articulación. Sí, ¿no? Es muy importante eso. Ante el antecedente traumático o algo, la rodilla en este caso, la manera de defenderse es produciendo en exceso líquido sinovial y también la membrana sinovial se inflama cuando hay el antecedente traumático y se ha lesionado, por ejemplo, el ligamento cruzado o los meniscos, y para la manera de lubricar y poder ayudar a la cicatrización, entonces se produce en exceso y por demás este líquido sinovial. Pero hay otras patologías que no necesariamente tienen un antecedente traumático y que son propias de la membrana sinovial, que se produce en exceso. Y esta producción en exceso de esta membrana sinovial y de líquido sinovial por parte de la sinovial es lo que produce los síntomas, el dolor, las molestias, y a veces es un poco difícil de tratar porque como es parte de la articulación, en ciertas ocasiones es muy complicado limpiar, hacer una limpieza articular completa y eliminar por completo todo el tejido sinovial que está ocasionando esta alteración, y puede volver a presentarse y volver a crecer de nuevo tejido sinovial en exceso, y etcétera. Y hoy en día no se sabe la causa con exactitud en este tipo de patologías que producen el tejido sinovial en exceso, ¿no? No hay una causa, hay una alteración a nivel de los cromosomas y eso es lo que ocasiona el crecimiento en exceso de líquido o tejido sinovial cuando no hay el antecedente traumático, ¿no? Entonces todo eso es muy importante. También saberlo y conocer. Bien, María Fernanda, no sé si tenemos por ahora alguna otra imagen, más que todo para mostrar y para que la gente sepa que la membrana sinovial juega un papel sumamente importante en un diagnóstico, en una patología, en una limitación de la rodilla cuando se presenta en forma espontánea. Vean ustedes cómo encontramos en este momento unos cuerpos que ustedes están viendo, unos cuerpos blanquecinos, que son más o menos como decimos nosotros, como gránulos de arroz.
Esta patología se llama la condromatosis sinovial. Es una alteración de la membrana sinovial ya de tipo patológica, y vean cómo esta membrana sinovial se va desprendiendo dentro de la articulación, empieza a tomar cuerpo, es decir, empieza a tener una característica media dura, como gránulos de arroz en su forma, en sus dimensiones. A veces es abundante, y esta patología bloquea la articulación. ¿Por qué? Porque ya es un cuerpo extraño, y lógicamente ya nos habla de una patología que posiblemente pueda confundirse con un problema meniscal, hasta que no sepamos, porque esta imagen que ustedes están viendo es muy clásica de la condromatosis sinovial, una alteración solo de la membrana sinovial que produce este tipo de cuerpos extraños que a la larga se empiezan a solidificar y se vuelven duros, se vuelven un poco, diríamos ya en extremo, bloquean la articulación. El paciente no sabe qué es lo que tiene, no ha tenido antecedentes de golpes, de esfuerzos ni de nada, y de repente esto podría estar relacionado netamente con un diagnóstico de un problema de tipo netamente sinovial. Por eso al comenzar el programa habíamos aclarado que la rodilla no solamente es meniscos, no solamente es ligamento, no solamente es cartílago. Tenemos un elemento que es sumamente importante, que es la membrana sinovial, que está en relación con otras patologías que enseguida las vamos a ver. Queridos amigos, vamos a hacer un corte, y no se olviden, tenemos en el pie de pantalla tenemos el número por el cual ustedes pueden contactarse con nosotros, mandar sus inquietudes para que nosotros podamos contestar y tal vez aclarar algo de lo que es la membrana sinovial. Y no solamente se presenta en esta articulación de las rodillas, sino también otra articulación que es bastante compleja con problemas de sinovitis, es también el hombro. Enseguida volvemos, hacemos un corte y volvemos a desgranar este tema que por momentos es bastante confuso. Bien, queridos amigos, nuevamente estamos frente a sus pantallas y muy agradecido de antemano por esta cobertura que nos permite llegar a sus hogares y nos permite llegar con estas patologías que a veces son bastante confusas, como la que estamos tocando hoy en día, que es la famosa sinovitis de las articulaciones, que se relacionan fundamentalmente con la membrana sinovial, que es la que genera el líquido sinovial, que también da, diríamos, mucha sintomatología. Hay muchas patologías relacionadas con la sinovial, y no solamente se presenta, hoy hemos tocado la rodilla, que es la más afectada, pero también vale la pena hacer hincapié en que otra articulación que se ve afectada por el problema de sinovitis es el hombro, donde también a muchos colegas, por qué no decirlo, a nosotros también nos ha pasado. A veces los diagnósticos son bastante confusos porque tenemos muchos elementos, así como en la rodilla tenemos bastantes elementos de tendones, músculos que funcionan dentro de la rodilla. Tenemos el manguito rotador, tenemos la articulación cercana a la articulación acromioclavicular. A veces estas articulaciones se ven afectadas por las famosas periartritis o sinovitis transitorias, que son aquellos procesos inflamatorios que se relacionan, por qué no decir, a veces hasta con los cambios de temperatura, con los cambios climáticos, donde hay humedad, donde hay mucho frío. Lógicamente el esfuerzo físico también está relacionado. Entonces, esta patología de alguna manera hace confundir a muchos colegas, nos hace confundir a nosotros, pero como les decía, tenemos que tener la consecuencia lógica para poder dar un diagnóstico de cómo empezó la enfermedad, cómo empezó la rodilla o el hombro a doler, o cualquier otra articulación, si hay algún antecedente de tipo familiar, porque ahora ya vamos a tocar algunas patologías que están relacionadas con el proceso y la reacción de la membrana sinovial. Creo que tenemos un mensaje, no sé si podríamos verlo en pantalla, por favor. Dice: muy buenos días, doctor, yo tengo mucho dolor de rodilla, ya me hicieron una infiltración en abril, pero el dolor no pasa, me dificulta para andar con tranquilidad. Bien, entonces posiblemente tengamos en el paciente que nos ha escrito, al cual le agradecemos mucho su esfuerzo y su sintonía para llegar hasta nosotros,
esta patología que, como dice él, tengo mucho dolor en la rodilla, quisiéramos saber si esta rodilla ha tenido algún trauma, ya sea directo o indirecto. Directo, cuando uno recibe un golpe, tal vez al jugar, al hacer deporte, al caer, al golpearse la rodilla, al torsionar la rodilla en algunos movimientos y gestos deportivos, si ha tenido algún antecedente de esa naturaleza, o si solo ha hecho tal vez una caminata larga, o si ha hecho algún esfuerzo de, por ejemplo, hacer repeticiones en cuclillas o en sentadillas, o en el gimnasio, en la prensa, por ejemplo. A veces los atletas o las personas hacen mucha carga cuando quieren levantar y quieren fortalecer el cuádriceps fundamentalmente. Entonces, a veces estos gestos deportivos de mucha flexión, mucha presión dentro de la rodilla, pueden generar este dolor y este proceso inflamatorio de la sinovial, ¿sí? Entonces, el dolor, ya el paciente nos dice que le han infiltrado y que todavía sigue el dolor y las molestias. Bueno, ante una infiltración siempre es bueno pensar de que la infiltración también es de ayuda diagnóstica. Si con una infiltración no cede el problema, habría que hacer una segunda y, ¿por qué no?, una tercera infiltración con intervalos de un mes entre cada una de ellas, para tener un diagnóstico un poco más preciso de que solamente se trate de un proceso inflamatorio que pueda haber en la rodilla. Los procesos inflamatorios en las rodillas, si bien hemos tocado el tema de la sinovial, también están relacionados con los meniscos. Los meniscos también tienen procesos inflamatorios de presión cuando se hacen gestos deportivos. Entonces, puede haber un menisco inflamado, puede haber una zona de cartílago inflamada. También tenemos detrás de la rodilla lo que conocemos anatómicamente como la bolsa de Hoffa, que es un tejido de grasa con sinovial, que es como una almohadilla. También tenemos procesos inflamatorios en esa zona. Y la otra parte que también hace confundir mucho en el diagnóstico son las famosas tendinitis del tendón rotuliano o las famosas bursitis de la rodilla. Entonces, para ello hay que tratar de hacer un diagnóstico un poco más preciso y ver si podemos llegar ante la patología, diríamos, a través de una ecografía o una resonancia magnética o tal vez una tomografía, para ver si hay alguna patología que la podamos detectar a través de los estudios complementarios y, ¿por qué no?, tal vez pedir laboratorio relacionados con problemas inflamatorios de las articulaciones, como ser los problemas en los cuales ya vamos a entrar con algunas imágenes sobre la artritis reumática, la artritis gotosa, la artritis tuberculosa, la artritis traumática, como habíamos dicho, para que vean ustedes que poco a poco vamos a ir viendo varias patologías que se relacionan con la sinovial. Creo que tenemos otro mensaje, María Fernanda. Buenos días. Si le hicieran una artroscopía y una limpieza quitando la sinovitis y plica, ¿por qué regresa el volumen y el dolor a la rodilla a pesar de la cirugía? Bien, esta patología es así. Por momentos es recidivante, es decir, la relación de diagnóstico a través de una artroscopía, haber hecho una sinovectomía artroscópica, posiblemente el dolor continúe. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque son patologías que recidivan. Entonces, está en función de hacer un trabajo de equipo con la parte de reumatología para ver si esta patología que tiene no está relacionada ya sea con un problema reumático por un lado o con un problema gotoso. Entonces, hay que también apoyarse, si el término vale, en los laboratorios para hacer un tratamiento correcto y lógicamente son tratamientos por momentos bastante largos, bastante, no diremos cansadores, pero realmente hay que utilizar varios medicamentos, pero esto es en combinación, diríamos, con un equipo médico como ser el traumatólogo y fundamentalmente el reumatólogo y diríamos, la persona que está a cargo de los exámenes de patología para ver qué tipo de sinovitis tiene el paciente, si es gotosa, si es reumática, si es tuberculosa, si es a través de los golpes, si es una sinovitis traumática. Entonces, la parte, diríamos, de patología, de la histopatología, nos puede también ayudar si es que se ha tomado una biopsia, si es que se ha sacado el sinovial y se ha mandado al laboratorio.
que no tienen una causa y que más bien la persona en sus genes tiene la predisposición a producir en exceso la membrana sinovial y el tejido sinovial. Entonces, por más de que nosotros hagamos una cirugía y tratemos de limpiar casi en su totalidad esta sinovial que está enferma, por así decirlo, muchas veces no es posible retirar en su totalidad todo lo que está enfermo, ¿no? Entonces queda una pequeña porción como un remanente, y a partir de ese remanente se vuelve a producir y otra vez vuelve a caer y otra vez vuelve a crecer y otra vez se presentan las molestias, ¿no? Se puede volver a hacer otra limpieza igual con el objetivo y con la idea de retirar casi en su totalidad. Sin embargo, a veces no es no se puede, no se consigue retirar en su totalidad, y la única manera de quitar absolutamente todo el tejido sinovial y etcétera es ya haciendo, en los casos en los que esta sinovial también, la sinovitis y todo el proceso también está lastimando, por ejemplo, el cartílago articular y de todo eso. Entonces la única manera de retirar absolutamente en su totalidad membrana sinovial y todo el cartílago que puede estar enfermo es ya directamente una prótesis de rodilla, que es como el último recurso, ¿no? Que es con la prótesis de rodilla básicamente consiste en hacer un recambio de lo que está enfermo por metal, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando ya es muy recidivante, es muy limitante, sigue el dolor, sigue las molestias y ya no se puede seguir tolerando y aguantando, pues esa es la última opción, porque como decíamos, no hay una causa que esté ocasionando eso, sino así es el cuerpo de esa persona, así responde su membrana sinovial, se produce en exceso constantemente. Entonces, a pesar de lo que nosotros hagamos en la cirugía, puede seguirse otra vez produciendo, pero eso ya es por alteraciones a nivel ya genéticas, cromosómicas, que ya escapa de nuestras manos, a pesar de que hagamos el mejor esfuerzo en la artroscopía, ¿no? Bien, María Fernanda, has dicho prácticamente ese tema sobre la artroscopía. En la rodilla, evidentemente, hay espacios donde podemos entrar con la artroscopía, pero también hay recesos en la parte, especialmente en la parte posterior de la rodilla, donde el artroscopio o los materiales, las pinzas de artroscopía que tenemos no suelen entrar en esos lugares. Ahí es donde queda un remanente, como tú has dicho, de membrana sinovial, motivo por el cual esta patología vuelve a reproducirse. Por eso es que, al margen de haber hecho el diagnóstico, al margen de haber hecho una limpieza, un lavado de la articulación en cuanto a la membrana sinovial y haber tenido el diagnóstico, hay que continuar con tratamiento ya medicamentoso, posiblemente para coadyuvar el tratamiento de haber hecho una sinovectomía. En este momento, bueno, Control Central nos pide que hagamos un corte, vamos a ir un corte pequeño para seguir mostrando las imágenes sobre lo que es la sinovitis de las articulaciones y en este caso sinovitis de la rodilla. Bien, retornamos nuevamente y lógicamente lo hacemos con mucho agrado para seguir desgranando esta patología que de repente es bastante confusa para muchos especialistas, por qué no decir para nosotros también. Hay pacientes que de repente, como el que nos ha mandado ese mensaje, donde la patología es recidiva y vuelve muy a pesar de haber hecho una artroscopía, muy a pesar de haber hecho un lavado de la rodilla. Por eso digo que posiblemente se necesite nuevamente hacer una artroscopía, tal vez tomar un poco más de tejido, hacer el estudio histopatológico y de acuerdo a eso también trabajar en equipo. Justamente la persona más indicada para trabajar en estas patologías, que son los problemas inflamatorios de las articulaciones, sean los especialistas en reumatología. ¿Por qué? Porque ellos tienen esquemas de tratamiento, para diferentes patologías. No todos los problemas reumáticos, digamos, tienen el mismo tratamiento. Entonces, es bueno ver la posibilidad de trabajar en equipo
y seguir indagando sobre la etiología de la sinovitis de la articulación. Si podemos mostrar algunas imágenes para que ustedes vean cómo tenemos varias, habíamos hablado ya en esta imagen que estamos viendo, la imagen, por ejemplo, de una condromatosis, que es la alteración exuberante de la membrana sinovial que produce desprendimientos dentro de la rodilla. Estos desprendimientos de tejido sinovial prácticamente se vuelven fibrosos y constituyen la condromatosis, que es una cantidad de membrana sinovial en forma de granos de arroz. Es una imagen que ya nos permite ver que tenemos una alteración netamente de la membrana sinovial. La siguiente, por favor. Vean ustedes cómo acá tenemos una especie de un colgajo, una especie de pólipo a expensas de la membrana sinovial, totalmente redondeado, como si se tratase de un granuloma, como si se tratase de un pequeño nódulo que podría ser de grasa, como a veces los lipomas se presentan, diríamos así, en esta forma de nódulos. En la membrana sinovial también se pueden presentar este tipo de pólipos que son a expensas de la membrana sinovial. La siguiente. Aquí vemos una impregnación una impregnación difusa de lo que es la membrana sinovial, y vemos también parte de lo que es la superficie articular, donde ya no hay cartílago. Hay una alteración bastante importante del cartílago, totalmente desflecado, con compromiso de la membrana sinovial y el cartílago articular. Posiblemente esta imagen corresponda a un paciente que ha tenido un problema de infección, donde se ha alterado el cartílago y donde ha quedado un remanente de cartílago y, lógicamente, la alteración de la membrana sinovial. La siguiente. Esta es otra característica de los problemas inflamatorios de la membrana sinovial, donde ustedes ven cómo la vascularización que tiene la membrana, porque es un tejido bastante vascularizado que puede sangrar fácilmente. En esta imagen estamos viendo, lógicamente, con un aumento a través de la artroscopía, estamos viendo el aumento de la circulación que tiene esta membrana, producto de un proceso inflamatorio. Parecería que hay una gran cantidad de pequeños gusanos, pero directamente es la circulación que tiene la membrana sinovial que en este momento está totalmente alterada. La siguiente. Ahí vemos otra característica de una membrana sinovial que está ya prácticamente deteriorada totalmente, con varias, diríamos, deformidades de la sinovial, con granulomas bastante extensos y a una sinovial bastante atrofiada, totalmente degenerada, si el término vale. Es una membrana que está con varios nódulos que invade la articulación, de un proceso netamente, posiblemente de tipo gotoso o de tipo de artritis reumática. La siguiente. Aquí vemos una membrana sinovial que está al margen de tener la vascularización alterada. Estamos viendo unos granulos, diríamos unos gránulos de grasa o como de aceite, que son netamente las glándulas sinoviales que están totalmente llenas de líquido sinovial. Tal vez ustedes con un poquito de agudeza visual podamos ver unos pequeños imágenes redondeadas que son las glándulas sinoviales llenas de líquido sinovial, que cuando a veces nosotros las palpamos con el explorador, directamente estas tienden a reventar y a producir un líquido así de tipo sinovial, de color amarillento, y a veces con una característica media lechosa. Entonces ya nos habla de alteraciones de la membrana sinovial. Cada redondito que ustedes ven de color amarillo es una glándula sinovial que está automáticamente llena de líquido sinovial. La siguiente. Aquí vemos un pólipo, una deformidad única, un pólipo de la membrana sinovial, como si se tratase de un aspecto vesicular, como si fuera una vesícula prácticamente, que es un crecimiento anormal de la membrana sinovial. La siguiente. Nuevamente vemos la característica de los pólipos sinoviales, que son formaciones nodulares que a veces miden 1
de medio a 1 centímetro, algunas son más grandes que otras y a veces forman racimos de este tipo, de este tejido, que son las alteraciones de la membrana sinovial. Creo que tenemos un mensaje, María Fernanda, no sé si es que podemos contestar, por favor. Buenos días, doctor, una consulta. Cuando flexiones mis rodillas siento que hubieran piedritas dentro y suenan mis huesos. ¿Qué debo hacer? Gracias. Bien, cuando hay este tipo de inquietudes, cuando las personas sienten que la rodilla está sonando, es porque generalmente tenemos alteraciones a nivel del cartílago articular. Puede suceder de que a veces esto que hemos tocado ahora y que hemos mostrado, el crecimiento exagerado de la sinovial, también pueda comprimirse en los diferentes movimientos que tiene la rodilla, especialmente en flexión, donde la rótula especialmente se apoya muchísimo en la vertiente femoral y también los cóndilos femorales en los meniscos, cuando hay una máxima flexión. Pero generalmente la relación del ruido, de la crepitación que se produce en la rodilla, está relacionada con las alteraciones ya de proceso degenerativo a nivel de los cartílagos articulares. En ese sentido estamos hablando ya de un proceso de tipo artrósico y diríamos, aprovechando que tenemos esta persona a la cual le agradecemos la inquietud de habernos mandado el mensaje, también tenemos que decir que cuando hay procesos inflamatorios degenerativos como ser los del cartílago articular que se relacionan con la artrosis, también la membrana sinovial tiene un papel importante para tratar de lubricar y aumentar, diríamos, la lubricación, pero en forma exagerada. Y es también cuando se producen los derrames articulares, derrames de líquido sinovial y que a veces producen mucho dolor. Esta reacción de la sinovial está en relación al proceso artrósico degenerativo. Entonces tenemos una sinovitis mecánica. ¿Por qué? Porque hay cartílago que está en conflicto y la membrana sinovial genera mucho más líquido sinovial de lo normal. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, esta es una imagen de diríamos, una patología que es conocida como es el problema, el síndrome gotoso. ¿Qué es el síndrome gotoso? Es la alteración de la membrana sinovial a expensas de la formación de ácido úrico que invaden las articulaciones. La clásica presentación del ácido úrico y de la gota generalmente era a nivel del dedo gordo del pie, del hallux, y la deformidad consecuente, pero hoy en día ya la presentación de la artritis gotosa o la sinovitis gotosa se presenta no solamente ya en el dedo gordo, se presenta en las articulaciones menores y en este caso, como ustedes están viendo, estamos viendo una artritis gotosa con impregnación de ácido úrico en la membrana sinovial. La siguiente. La siguiente, por favor. Ahí vemos cómo la sinovial ha cambiado su característica, porque la sinovial normalmente es como un tapizado que hay dentro de la rodilla, pero ustedes vean cómo la sinovial ha empezado a deformarse, produciendo una especie de algas, si el término vale, un crecimiento anormal de la sinovial. Esta sinovial, a través del uso de la rodilla, también se estimula y empieza a crecer mucho más. En algunos casos se desprende y produce la famosa condromatosis sinovial, que es la alteración, diríamos, el crecimiento exagerado de la membrana sinovial. Y también puede transformarse en verdaderos cordones, que son los que decíamos anteriormente, son las famosas plicas sinoviales que pueden bloquear la rodilla y simular un problema de un síndrome meniscal. La siguiente, por favor. Ahí estamos, la membrana sinovial, vean como unos mamelones prácticamente con irrigación, vean su irrigación de color rojo, unas pequeñas áreas vasculares y el aumento de volumen con cierta brillantez, si el término vale, producto de la cantidad de líquido sinovial que hay dentro de esa glándula. Este es prácticamente un crecimiento anormal de una sinovitis vellonodular, que es nomás ya una patología de tipo tumoral. La sinovitis vellonodular ya involucra alteraciones de tipo tumorales dentro de la rodilla a expensas de la membrana sinovial, para que vean ustedes que la membrana sinovial tiene un sinfín de presentaciones y, ¿por qué no?, tal vez como un músculo
como un otro órgano puede llegar a un problema tumoral. Lo mismo la membrana sinovial nos puede presentar clínica de procesos tumorales a los cuales hay que tomar ciertas decisiones para poder hacer el tratamiento correcto. La siguiente, por favor. Bien, esta es una imagen bastante clásica de lo que es también la sinovitis, la vello nodular que se llama, donde vean ustedes cómo hay una gran cantidad de mamelones que son a expensas de la membrana sinovial, son las glándulas sinoviales que están involucradas, ya totalmente en proceso degenerativo, con aumento de volumen, aumento de tamaño, y estas membranas prácticamente ya no tienen, diríamos, un proceso de ser reversibles, ni con tratamiento, ni con nada, ni con tratamiento medicamentoso, y a veces, como decíamos anteriormente, muy a pesar de que se haga una artroscopía, una limpieza amplia de lo que es la membrana sinovial, posiblemente esta membrana sinovial tiende a recidivar. Pero lo que queremos es mostrarles de que vean cómo ustedes, al hacer una artroscopía, al ver dentro de la rodilla, es una ayuda diagnóstica bastante importante cuando no tenemos un diagnóstico relacionado con los otros elementos. Los otros elementos, decíamos, que tiene la rodilla son los meniscos, el cartílago, los ligamentos cruzados, anterior, posterior, la bolsa de Hoffa, las bursitis que están alrededor de la rodilla, las bolsas de bursa que hay que son de tejido sinovial. Entonces, las imágenes son como esta que estamos viendo, verdaderos mamelones que hay, deformaciones a expensas de la sinovial y que lógicamente pueden hacer confundir en los diagnósticos y en el tratamiento. Por eso es que aquellas personas que están con estas patologías, yo solamente les puedo pedir que tengan paciencia, que sigan haciendo un tratamiento, que no escatimen esfuerzos de poder solucionar el problema de la membrana sinovial o de la sinovitis de las articulaciones. Estas mismas imágenes que ustedes están viendo también se presentan en articulaciones mayores, pero la más frecuente es la rodilla y enseguida, digamos en segunda instancia, el hombro y en algunos casos también las caderas, la pelvis y las articulaciones de la cadera y de los tobillos. Entonces, por ese lado, María Fernanda, creo que hemos tratado de llegar a sus hogares con una patología que de repente se presenta en los consultorios y que a veces lleva a diagnósticos equivocados, diagnósticos errados, tratamientos que no responden, y entonces es lógico que las personas se desesperen por mejorar la condición de la articulación. Muchas gracias a todos por su sintonía y a aquellos que nos han mandado los mensajes también, muchas gracias, y nos vamos a ver el próximo sábado nuevamente con otro tema respecto al aparato locomotor aquí en Franja Médica por Palenque TV. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a toda la audiencia que nos está viendo a través de Palenque TV, muchas gracias a Palenque TV también, y lógicamente desearles a todos los bolivianos que tengamos una de las mejores fiestas en honor a nuestra querida patria.